que es una lluvia nada más, cómo vamos a pasar las pruebas más duras y más difíciles. Amén. Pero yo le doy gracias a Dios, hermano, por la vida de cada uno de ustedes que se esforzaron para estar aquí. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a hacer una oración para poner la palabra de Dios en sus manos. Amén. Amén. Bendito Padre Celestial, en esta hora, mi Dios, aquí estamos, Señor, delante de tu presencia, Padre Celestial. En esta hora, mi Dios, yo pongo, Señor, mi vida en tus manos, Padre bendito. En esta hora, Padre, yo te pido, Señor, que tú me hagas, Señor, menguar, Padre, para que tu palabra crezca, mi Dios bendito. En esta hora toma el control, Señor, de mi vida, Señor. Toma el control, Padre Celestial, de tu palabra, mi Dios. Y te pido, Señor, que tú seas abriendo, Señor, el entendimiento, Señor, de mis hermanos, Padre, para poder comprender, Señor, tu palabra, Padre, hoy en esta tarde, mi Dios bendito. Tuya es la honra, tuya es la gloria, Padre Celestial. Y que no sea yo, Señor, sino tu Santo Espíritu hablando, Padre Celestial. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Padre. Amén, aleluya. Gloria a tu nombre, mi Dios. Bueno, hermano, pues yo me tocó dar este tema y le puse por nombre ¿cómo sirves a Dios? ¿Como Él quiere o como tú crees que Él quiere? Amén. Yo les invito a que abran su Biblia en el libro de 1 de Samuel 13, capítulo 5 al 15. Amén. Amén, gloria a Dios. 1 de Samuel 13. Amén. Si ya lo tienen, te voy a pedir a Vianey si le puede dar lectura, por favor. Te esperamos. 1 de Samuel 13. Amén, gloria a Dios. 13 del 5 al 15. Gloria a Dios, aleluya. Dice, entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de caballo, y pueblo numeroso como la arena, que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en al oriente de David. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho porque el pueblo estaba en aprietos, se escondieron en cuevas, en pozos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los obreros pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras el temblado. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Michmas. Me dije ahora: descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandato de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová
ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Amén. Amén, gloria a Dios. Amén. Aquí nos da un ejemplo, ¿verdad?, de cómo Saúl hacía las cosas o hizo las cosas conforme él pensaba, conforme él creía que a Dios le agradaba, ¿verdad? Pero aquí el tema que pusimos es cómo hacemos nosotros las cosas, como a Dios le agrada o como nosotros creemos, pensamos que a Dios le agrada, ¿verdad? Aquí nos damos cuenta cómo Samuel le dijo a Saúl que esperara, pero él no confió en Dios. Él no confió en Dios realmente, porque él se empezó a desesperar, empezó a ver que su ejército, ¿verdad?, empezaba a desertar, ¿verdad? Entonces él dijo, me voy a quedar sin nadie, ¿no? Entonces él agarró y dijo, pues yo voy a levantar el sacrificio a Jehová, ¿verdad? Pero ¿cuál fue el pecado en este caso? Si nosotros leemos y decimos, bueno, pues ¿cuál fue el pecado? Levantó ofrenda a Jehová, ¿no? Él agarró y hizo un sacrificio a Jehová para que Jehová lo respaldara, ¿no? ¿Cuál fue el pecado? Muchas de las veces nosotros pensamos que estamos haciendo las cosas para Dios y estamos haciendo las cosas pensando que a Dios le agrada, ¿sí? Muchas de las veces nosotros mismos nos justificamos y le decimos a la gente, pero yo lo estoy haciendo para Dios, o sea, ¿qué importa, no? Pero no, aquí el Señor nos enseña que todo tiene un orden y que las cosas las tenemos que hacer conforme a la voluntad de Jehová, más no conforme a nuestra voluntad. Amén. Aquí Saúl, por no haber esperado en Dios, por no haber escuchado al profeta, en este caso, por no haber escuchado al profeta, perdió todo, lo perdió todo. ¿Y cuál fue su pecado al haber levantado ese sacrificio? En la palabra de Dios nos dice que únicamente los sacerdotes y los sumos sacerdotes eran los que tenían que hacer la ofrenda, los holocaustos, ¿verdad? Ellos eran los únicos, más no los reyes. Amén. Entonces él, al hacerlo, por eso Samuel le dijo, ¿qué hiciste? Él llegó y se enojó. Entonces ahí dice la palabra de Dios que Saúl todavía le dijo, todavía decía él, me esforcé, lo hice lo mejor que pude, ¿verdad? Lo hice lo mejor que pude. Entonces Samuel le dijo, ¿qué has hecho? Por haber hecho esto vas a perder todo, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Hay muchas de las veces que nosotros también agarramos y le pedimos algo a Dios, ¿verdad? Estamos pidiéndole algo a Dios, no sé, sanidad, no sé, muchas cosas. Amén. Le pedimos a Dios y no vemos la respuesta. No vemos la respuesta de parte de Dios. Y entonces nosotros nos desesperamos. Muchas de las veces hay mucha gente que se regresa atrás, que se regresa al mundo porque no escuchó, porque no esperó a la respuesta del Padre. Hay mucha de la gente que aún como en ese entonces, la Biblia nos habla que rendían su corazón a los ídolos, ¿verdad? Rendían su corazón a los ídolos, adoraban a Baal. Hoy en día también hacen lo mismo, aún conociendo ya de Dios, hermano, aún ya sintiendo su presencia, viendo su poder, viendo sus maravillas, aún conociendo al Rey de Reyes, regresan atrás y regresan a adorar a ídolos a los cuales no deben adorar, ¿verdad? Y entonces ellos, así como Saúl, no esperan en Dios. Nosotros tenemos que hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Aquí Saúl no esperó, él era explosivo, él era así, era muy de carácter muy fuerte. Entonces él agarró y él quiso hacer las cosas como él quiso, ¿verdad? Como él quiso, y por esa consecuencia él perdió todo. Perdió su reino, perdió todo, ¿verdad? Vamos a leer también otro pasaje, hermano, igual ahí en Primera de Samuel 28,
Y Saúl, hermano, Saúl continuamente hacía las cosas a su manera. Hacía las cosas continuamente a su manera. No hizo las cosas conforme la voluntad de Dios. Nuevamente aquí en la palabra de Dios, en el 6, dice: y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Amén. En el 7 dice: entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella, por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí, hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Amén, aleluya. Aquí una vez más nos muestra, ¿verdad?, la palabra de Dios, cómo Saúl volvió a hacer lo que él quiso. Amén. Volvió a hacer lo que él quiso. Pero aquí dice la palabra de Dios, hermano, cuando uno hace las cosas como uno quiere, cuando uno no le pregunta a Dios, porque a veces para hacer cualquier cosa nosotros tenemos que preguntarle a Dios si es su voluntad. Amén. Si es su voluntad. Yo he escuchado muchas veces que las personas, incluso hay personitas que incluso dicen: ya no aguanto a mi marido, ¿no? Como ejemplo común de estos tiempos. Ya no aguanto a mi marido, ya quiero dejarlo, ya esto. Pero nosotros aún dentro de esas cosas tenemos que preguntarle a Dios si es su voluntad. Y tenemos que esperar. A veces nos desesperamos también porque queremos verlo cambiar, ¿verdad? Queremos ver su cambio de un día para otro, porque nosotras estamos buscando, estamos enamoradas de Dios, estamos tratando de hacer su voluntad y volteamos a ver y vemos que no hay respuesta, ¿verdad? Vemos al marido quizás igual y no vemos respuesta. Pero aquí como Samuel le decía a Saúl: espera, hay que esperar, porque si muchas de las veces nos adelantamos y hacemos nuestra voluntad o hacemos las cosas que nosotros creemos que está bien, puede venir consecuencias muy grandes a nuestras vidas. Amén. Y aquí, y lo peor de todo, hermano, es que aquí, como dice la palabra de Dios, que el Espíritu de Dios, o sea, Dios ya no le hablaba, no le respondía a Saúl ni por sueños, ni por profetas, ni por nada. O sea, él quería escuchar la voz de Dios. Pero una vez que nosotros ya nos alejamos, una vez que nosotros le fallamos a Dios, que hacemos las cosas como nosotros pensamos o nosotros queremos, llega el momento, hermanos, que ya no sentimos la presencia de Dios, que ya le hablamos y nada más no pasa nada. Amén. Y a veces decimos, le echamos la culpa a Dios, porque como todo mundo tratamos de echarle la culpa a alguien, ¿verdad? Pero son nuestras propias consecuencias de no hacer las cosas conforme a su voluntad. Amén. No hacer las cosas como Él quiere. Entonces tenemos que hacer las cosas siempre preguntándole a Dios si está bien lo que estamos haciendo. Amén, aleluya. Entonces aquí dice también la palabra de Dios que aún Saúl buscó a alguien para que le hablara a esa mujer, ¿verdad? Y le profetizara. Amén. Dice: entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación. Lo que hablábamos, muchas de las veces la gente se desespera tanto que lo primero que se le ocurre es volver atrás y buscar hechicería, buscar cosas del enemigo. Amén. Hay personas que tristemente, me he topado con varias, que tristemente, aún ya conociendo de Dios, ahora son adoradores de la muerte. Y yo esas cosas, o sea, yo me lo pregunto y digo, ¿Cómo pueden hacer eso? ¿Cómo pueden, después de conocer al Rey de Reyes, ir y buscar al enemigo, verdad? Pero eso ya se hacía desde antes. Yo leyendo la palabra veía y dije, eso ya se hacía desde antes,
¿verdad? Aquí en la Biblia nos da el ejemplo de Saúl, ¿verdad? Él ya lo hacía. Entonces dice, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte, y sus criados le respondieron, he aquí, hay una mujer en Edom que tiene espíritu de adivinación. En el 18, nos saltamos al 18, y dice, como tú no obedeciste la voz de Jehová, ahí sabemos, ¿verdad? Ya sabemos todos que esa divina le habló, ¿verdad? Se supone que al espíritu de Samuel, amén. Y el espíritu de Samuel supuestamente le dijo a Saúl, como tú no obedeciste la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Y Jehová entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos. Y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos, y Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Aleluya. Yo aquí, hermanos, tengo una pregunta. ¿Quién era el que le estaba diciendo, y mañana estarás conmigo? ¿Quién? No. ¿Sí estamos leyendo bien? Para empezar, dice la palabra de Dios que los muertos no regresan, ¿verdad? Entonces ahí estamos viendo cómo el enemigo se disfraza de ángel de luz. E imagínense, hermanos, si nos confunde a nosotros que es Jehová el que le está hablando, o que sí fue Samuel el que le habló y el que le está diciendo. Aquí dice, y de cierto te digo, ¿no?, que mañana estarás conmigo. Entonces no era Samuel, no era Dios, no era Jehová el que le estaba hablando, ¿verdad? Era un espíritu. Y al final sabemos que el enemigo también igual. Aquí dice la palabra de Dios, vamos a leer 2 Corintios 11, 14. Dice la palabra de Dios. ¿Le puedes dar lectura, Pati, por favor? Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Amén, aleluya. Bueno, ahí vemos, ¿verdad? Vemos cómo la palabra nos está diciendo, ¿verdad? Que el enemigo se disfraza como ángel de luz, ¿verdad? Él se disfraza, ¿para qué? Para venir a engañar. Para venir a engañar a su iglesia, para venir a engañar al pueblo de Dios, aleluya. Nosotros por eso siempre tenemos que estar bien alertas, porque si no, hermano, viene el enemigo y hace estragos con nuestras vidas. Amén, aleluya. Entonces sí quedó bien claro, ¿verdad? Entonces aquí dice la palabra de Dios, ¿verdad? Jehová entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Aquí Saúl, por hacer las cosas como él pensaba, pero aquí lo contradictorio, digámoslo, es que Saúl lo hacía para Dios, se supone. Él lo hacía para Dios, él quería hacer las cosas bien, para Dios. Pero lo hacía a su voluntad, no esperaba. No esperaba que Dios le dijera, a ver, espérate, hazlo así. Y la mayoría de los reyes hacían las cosas como ellos querían, pero por eso sus reinos eran destruidos rápidamente. Entonces nosotros tenemos que aprender a hacer las cosas de Dios. ¿Para qué? Para que nuestro reino no sea destruido, para que nuestra iglesia no sea destruida.
vida, para que nuestras vidas no sean destruidas. Tenemos que esperar en Dios. Tenemos que decirle, Señor, es tu voluntad. Tenemos que hacer las cosas como Él nos enseña. Amén. Pero, ¿cómo vamos a saber? ¿Cómo vamos a saber si es la voluntad de Dios? Si muchas de las veces no leemos la palabra, si muchas de las veces no oramos a Dios, si muchas de las veces solamente venimos aquí a la iglesia y es el único momento quizá donde abrimos la palabra, ¿verdad? Llegamos a la casa y cerramos la palabra y ya no la volvemos a abrir. Ahorita tenemos el privilegio, hermanos, de que podemos transmitir la palabra por medio de YouTube, amén. Pero ¿qué hacemos? Ni ahí lo vemos. Decimos, no leemos porque nos da sueño, ¿verdad? O no leemos porque no le entendemos. ¿Y cuál es el pretexto ahora? Que está la palabra ahí en el YouTube y lo estamos escuchando. O sea, pretexto siempre vamos a poner. Y ahí es una vez más demostramos que hacemos las cosas como nosotros queremos, no como Dios nos manda. Porque la palabra de Dios dice que tenemos que escudriñar su palabra, ¿verdad? La palabra de Dios dice también que tenemos que orar sin cesar, ¿verdad? Y no lo hacemos. Por eso el enemigo se levanta contra nosotros, amén. Pero si nosotros hacemos las cosas como Dios dice y no como nosotros queremos, aún Dios pone a nuestros enemigos debajo de nuestros pies. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, aquí una pregunta. Saúl, por hacer las cosas como él quiso, ¿creen que Saúl fue salvo? Vamos a leer 1 de Samuel 31, 4, 5. (31, 4, 5). Amén. ¿Le das lectura, Pati? Entonces dijo Saúl a su escuderos: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos circuncisos y me atrapen y me escarnezcan más su escudo. No quería porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Y viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Amén, gloria a Dios. Aquí está la respuesta, ¿verdad? Dice, entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. Viendo su escudero a Saúl muerto, él también se echó sobre su espada y murió con él. Amén, aleluya. Aquí la palabra de Dios nos da la respuesta, ¿verdad? ¿Realmente fue salvo Saúl? No, ¿verdad? No, porque dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que los homicidas no heredarán el reino de los cielos, ¿verdad? Y una vez más, o sea, hasta el final este hombre hizo las cosas como él quiso, ¿verdad? Hizo las cosas como él quiso y no solamente perdió todo, no solamente perdió su reino, sino también perdió la salvación. Amén. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos, porque no solamente vamos a perder familia, no solamente vamos a perder
e incluso aquí la convivencia de los hermanos, la iglesia, no solamente vamos a perder todo eso, sino que también arriesgamos nuestra salvación. Y muchas de las veces arriesgamos nuestra salvación por cosas que no valen la pena. Amén. Por cosas que no valen la pena. Entonces tenemos que tener cuidado, porque así como Saúl, por haber hecho todas las cosas mal, así también, y perdió su salvación, así también nosotros, si hacemos las cosas mal y conforme a nuestra voluntad, conforme nosotros pensemos que estamos bien, aunque muchas de las veces nos aferremos y pensemos que nos estamos esforzando por hacer las cosas para Dios, pero si no están bien y si no es la voluntad de Dios, tenemos que meditarlo un poco, tenemos que orar a Dios y decirle: Señor, estoy haciendo bien esto. Estoy haciendo bien esto para tu obra, para tu honra. Lo estoy haciendo bien, ¿verdad? Si vemos que el fruto crece, es que estamos haciendo bien las cosas. Pero si vemos que no, entonces algo está pasando. Tenemos que ponernos a pensar qué está pasando. Hay que empezar a hacer las cosas como Dios quiere, no como nosotros pensamos que así debe de ser. Amén, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Vamos a poner otro ejemplo, hermano, de otro varón que esto es muy triste, hermano. Yo cuando leí esta historia y me dolió mi corazón. Yo estos días que he estado leyendo la palabra de Dios de Génesis adelante, me dolió mi corazón, porque yo decía: Dios mío, o sea, muchas de las veces caminamos en la obra de Dios, en las cosas de Dios, y queremos llegar a la meta, pero por un error que cometamos, todo se nos derrumba, todo se nos viene abajo. Amén, aleluya. Esta es la historia, hermanos, de Moisés. Vamos a leer Números 20, del 7 al 13. Amén. Amén, aleluya. ¿Ya lo tenemos? Vamos a esperar tantito, hermana. Números 27. Es muy triste, hermano. Es muy triste ver. Números 20, del 7 al 13. No, números. Números. 20. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y el sacrificio en ellos. Aleluya, gloria a Dios. Yo cuando leí esta historia, hermano, a mí se me hizo muy, muy triste, porque todos hemos leído, ¿verdad?, la historia de Moisés.
Hemos leído cómo Moisés se esforzaba, cómo Moisés caminaba, cómo Moisés obedecía, cómo Moisés hacía las cosas conforme a la voluntad de Jehová, ¿verdad? Pero aquí, ¿qué pasó, hermano? ¿Qué fue lo que le dijo Jehová? Amén. ¿Qué fue lo que le dijo? Le dijo que le hablara. Amén. Le dijo hablar a la peña a vista de ellos. O sea, él solamente tenía que decir la palabra, solamente tenía que hablarle a la peña y el agua tenía que salir. Cosas que probablemente para nosotros hoy en día pueden ser tan insignificantes. Para Dios es muy importante, no era, es muy importante que nosotros escuchemos su voz y obedezcamos tal y como Él nos está mandando a hacer las cosas, no como nosotros pensamos, tal y como Él nos está mandando a hacer las cosas. Porque por un detalle, por un error, por un yo pienso que así es mejor, todo puede pasar, hermano. Amén. Entonces, por eso nosotros tenemos que estar bien conscientes que tenemos que hacer las cosas tal y como Jehová nos lo dice. Amén. Entonces, Moisés no le habló a la peña, Moisés golpeó y se enojó, y aún así se enojó, ¿verdad? ¿Cómo le decía a los hombres? ¿Qué les gritaba? Oíd ahora rebeldes, él gritaba, ¿verdad? Tiene signos de exclamación, ¿verdad? Como le gritaba, oíd ahora rebeldes, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. O sea, pero él enojado, hacía las cosas enojado. Y también, si nos damos cuenta, tampoco no lo hizo por mala acción, ¿verdad? Tampoco no lo hizo así por mala acción. Pero él estaba enojado y hizo y pensó que era correcto haberlo hecho. Pero sin en cambio delante de Jehová no fue correcto. Tenemos que hacer las cosas bien delante de Jehová. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Y entonces, por esta situación, hermanos, por esta situación, Moisés no entra a la tierra prometida por hacer las cosas como él pensó y no como Dios se lo pidió. Amén. Aleluya. Por eso nada más él se quedó. Y entonces yo leía, ¿verdad? Vamos a leer en Deuteronomio 34, del 1 al 5. Gloria a Dios. ¿Quién vive, hermanos? ¿Quién vive? A su nombre. 34, del 1 al 5. Yo leí esta historia, hermano, y en verdad, o sea, a pesar de que ya la había escuchado, a pesar de que ya la había visto hasta en películas, a pesar de que ya sabía, ¿no? Leyendo la palabra de Dios, Dios habla a tu vida. Cuando decimos, Dios habla a tu vida, si lees la palabra, ¿no? Decimos, ¿cómo? Ahora me doy cuenta cómo. Tú lees la palabra de Dios y el Espíritu de Dios te hace sentir, te revela muchas cosas a tu corazón. Y yo leí esta historia y en verdad yo me ponía a llorar porque yo decía, ay, qué triste, a mí se me hizo muy triste esta historia. Amén. Dice, y subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre de Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín, y de Manasés toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, Negev
y la llanura, la vega de Jericó, ciudad de las palmeras, hasta Zoar. Y le dijo Jehová: esta es la tierra de que juré a Abraham y a Isaac y a Jacob, diciendo: a tu descendencia la daré. Te he permitido verla con tus ojos, mas no pasarás allá. Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Amén, aleluya. O sea, todavía Jehová le mostró todo lo que le había prometido a sus padres, amén. Todavía Él le dio una oportunidad, o sea, tanto amaba a Dios también a Moisés, que le dio la oportunidad de poder ver la tierra donde le había prometido que iba a entrar, ¿verdad? Y se imaginan ustedes, hermano, qué triste, yo voy a poner como ejemplo, ¿verdad? Qué triste sería que nosotros no hiciéramos la voluntad de Dios. Nosotros no somos indispensables, eso tenemos que tenerlo bien en claro, que si no somos nosotros, serán otros. Amén. Pero de que esta iglesia crece. Amén. Y si no somos nosotros, serán otros. Ahora, qué triste sería que nosotros caminando, esforzándonos, estar aquí, estar a la hora del servicio, los días de servicio, estar en las veladas, nos falta salir a predicar, nos falta hacer muchas cosas. Y después de hacer todo eso, que no podamos ver nosotros la iglesia que crezca, ¿no? Y que lo viéramos después, que otros la levantaran o otros lo hicieran y que nosotros no pudiéramos, por no hacer las cosas bien, por no hacer las cosas conforme a su voluntad, ¿verdad? O que nosotros nos desanimáramos, ya no viniéramos, que nuestro corazón ya estuviera duro, entristecido, que el enemigo ya se hubiera tomado toda la posesión de nosotros y que de repente viéramos cómo los demás se gozan, cómo los demás se llenan, cómo viene el Señor y es más, nos vamos con ellos y ustedes se quedan. Amén. Porque todo puede pasar. ¿Se imaginan, hermanos, que hoy en este día, dice la palabra de Dios, que Jesús viene como ladrón de la noche, ¿verdad? Puede ser en este mismo momento. Imagínense, por una lluvia todos los que se quedarían. Aleluya, ¿verdad? Entonces tenemos que estar bien alertas y hacer las cosas conforme a su voluntad, hacer las cosas como Él quiere, no como nosotros, amén. A veces es difícil, a veces es complicado, a veces tenemos labores, tenemos cosas que hacer, a veces, ¿por qué no? El cuerpo se cansa, ¿verdad? A veces, pero nosotros tenemos que ser guerreros firmes delante de Jehová. Tenemos que ser un ejército firme delante de Jehová. Tenemos que ser el ejército de la iglesia. ¿Cómo se llama? Amén. No, más fuerte, hermano. No, yo creo que si fuéramos un ejército, ya nos hubieran corrido, ¿no? A ver. Somos el ejército de la iglesia. ¡Alto refugio! Amén, gloria a Dios. Como ejército tenemos que pararnos firmes. Como ejércitos tenemos que seguir las órdenes, ¿verdad? Tenemos que seguir las órdenes, tenemos que hacer las cosas bien. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a leer, hermano, esta historia también de David. Porque también hubo personas que hicieron las cosas bien, amén, que tuvieron igual fallas, pero dice la palabra de Dios que David era, ¿qué? Que hacía las cosas conforme al corazón de Jehová, amén. Vamos a leer 1 Samuel 30, 1, 8. 38. Sí.
Amén. ¿Ya lo tenemos? ¿Le puedes dar lectura, Yalen, por favor? Bueno, ¿era 30? Sí, 1:8. 1 al 8. Sí. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag, el tercer día los de Amalec habían invadido Neguev y Siclag, y habían asolado a Siclag, y le habían prendido fuego. Y se había llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor. Pero a nadie había dado muerte, sino se los habían llevado a seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam y Jezabel, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, él del Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques a el efod y a Abiatar acerca del efod a David. Y David consultó a Jehová, diciendo: perseguiré a estos merecedores, los podré alcanzar. Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. ¿Partió? Al 8. Amén, gloria a Dios. Aquí, ¿verdad? Quien hemos leído la historia, sabemos que aquí dice, ¿verdad?, que David cuando se está escondiendo de Saúl, huye y se esconde, ¿verdad?, se refugia entre los filisteos, ¿verdad? Entonces cuando los filisteos salen a ese combate, se dan cuenta que entre ellos viene David y dicen: no, pues regrésenlo, ¿no? Porque ¿qué tal si es una trampa? ¿Qué tal si quiere también él atacarnos, ¿no? Y él va a acabar con nosotros. Entonces aquí es una muestra cómo David hace la voluntad de Dios. Él regresa y ve cómo quemaron todo, se llevaron a sus mujeres, ¿verdad? Saúl, ¿qué hubiera hecho, hermanos? ¿Qué hubiera hecho? Se llevaron a sus mujeres, ¿verdad? ¿Qué hubiera hecho? O bueno, no vamos lejos, no pregunto Saúl, pregunto, ¿tú qué hubieras hecho? ¿Tú qué harías? ¿Tú qué harías si ahorita mismo te dijeran: tienen a tu hijo aquí? ¿Qué harías? ¿Tú qué harías? Que dijeran, ¿verdad? Tienen a tu esposa, tienen a tu esposo. ¿Qué harías? Echaba mi espada. Amén. Sin en cambio, David fue paciente. David se esperó. David consultó primero a Dios, porque David sabía que si él consultaba a Dios, si era guiado por Dios, él iba a vencer. Amén. Él iba a vencer si él consultaba a Dios. Amén. Entonces él consultó a Dios y Dios le dijo: hazlo, ¿verdad? Hazlo. Y así nosotros, hermano, si nosotros esperamos y consultamos a Dios para todo lo que nosotros hagamos, y Él nos da la pauta, Él nos dice adelante, y nosotros con toda la seguridad vamos a caminar delante de Dios. Amén. Y hay que aprender a hacer las cosas como Él quiere, no como nosotros pensamos que Él quiere.
porque a veces decimos, hermano, es que yo voy a orar por tal persona y yo sé que Dios quiere que esa persona sea salva o sea sana, ¿verdad? Dios quiere, ¿y cómo no va a querer Dios que esa persona sea sana? ¿No? Pero Dios quiere o yo quiero. Yo quiero porque yo estimo mucho a esa persona y yo quiero que esa persona esté bien. Yo quiero que esa persona salga bien porque le amo. Pero yo quiero. Pero sea cual sea la circunstancia, nosotros tenemos que preguntar si Dios quiere. O sea que ya no es la voluntad de Dios, la voluntad de Él, ¿no? Exacto. Siempre de todo lo que nosotros nos movamos, siempre va a ser la voluntad de Dios, como Él quiera. Nosotros le pedimos, pero siempre es como Él quiera. Amén. Y tenemos como ejemplo, hermano, también a Jesús, ¿verdad? Tenemos como ejemplo también a Jesús, que Él también siempre hizo las cosas como Dios le mandó. Siempre hizo las cosas como el Padre le dijo. Siempre hizo las cosas. Él es nuestro ejemplo a seguir. Él es fiel, Él es recto, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Él nunca pecó. Amén. Él es nuestro ejemplo a seguir. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Porque aún así, Él también tuvo ese sentir, ¿verdad? Ese sentir, se puede decir que ese dolor o ese temor cuando Él estaba ahí en la cruz y en el monte orando, y que decía: si quieres, pasa de mí esta copa, ¿verdad? Decía, si tú quieres, Señor, no permitas que yo sea entregado. Si tú quieres, Señor, que no pase por todo lo que voy a pasar. Si tú quieres, Señor, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Amén. Aleluya. Amén. Yo te voy a invitar, hermano, que te pongas de pie. Amén. Aleluya. Yo te voy a invitar que te pongas de pie y que oremos a Dios y que le digamos: Señor, en esta hora, mi Dios, te pedimos perdón, Padre, primeramente, Señor, si hemos caminado, Señor, haciendo nuestra voluntad, Padre, y no la tuya, mi Dios. En esta hora, Padre bendito, estamos aquí delante de tu presencia, Padre celestial, dándote gracias, Señor bendito, porque tú eres, Señor, el que nos revela, Señor, tu palabra, Padre celestial. En esta hora, Padre, yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, sea guiándonos, Padre, en todo momento, mi Señor. Que tú seas, Señor, el que nos diga, Señor, cómo hacer las cosas, Padre. Que tú nos enseñes, mi Dios, porque muchas de las veces, Padre, nosotros, Señor, hacemos las cosas mal, Padre bendito. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a hacer las cosas conforme, Señor, conforme a tu voluntad, Padre celestial. En esta hora, Padre bendito, yo te pido, Señor bendito, que seas tú renovando, Señor, nuestras mentes, Padre. Que seas tú poniendo, Señor, ese deseo, Padre bendito, en cada uno de nosotros, de leer tu palabra, de escudriñarla, Señor, de entender, Señor, de entender, Padre, cómo quieres, Señor, que caminemos, cómo quieres que hagamos las cosas, Padre celestial, porque tú eres nuestro Maestro, mi Dios. Tú eres, Señor, el Rey de Reyes, Señor de señores, Padre bendito. Enséñanos, Señor, enséñanos, bendito Dios, a hacer las cosas, Señor, correctamente, Padre celestial. Bendito sea tu nombre, Padre bendito. Aquí estamos, Señor, aquí estamos delante de ti, Señor, y te pido, mi Dios, que cuando venga, Señor, el enemigo, Señor, a ponernos cosas, Señor, en nuestra mente, nosotros podamos, Señor, discernir, Señor, de parte de quién viene, Padre. Enséñanos, Señor, a conocer tu voz, Padre celestial. Enséñanos, bendito Dios,
porque tú eres grande, Señor. Eres grande y maravilloso, Padre. Mi alma te alaba, te exalta y te glorifica, mi Señor, porque tú eres el Dios de toda gracia, Padre, porque tú eres, Señor, el que vive y el que reina, mi Dios bendito. Gloria a tu nombre, Abba, gloria a tu santo nombre, mi Señor. Santo eres, Padre celestial. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy, Padre, porque tú, Señor bendito, nos revelas, Señor, tu palabra, Padre. Gracias, mi Dios, porque tú nos esfuerzas, Señor. Tú haces, Señor, que nosotros, mi Dios, estemos aquí, Señor. Que estemos aquí delante de tu presencia, Padre celestial. Gloria a tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Amén, gloria a Dios, hermano. Así yo dejo este lugar, hermano. Que el Señor les siga bendiciendo, amén. Amén.